este marco se propone una discusión en los textos que se presentan sobre lo que acontece y que se vive todos los días, pero que no siempre se sabe cómo enfrentar en toda su complejidad. Punto. Supone estar alerta a una serie de inercias que impiden que reconozcamos las riquezas que ofrecen las situaciones que de pronto se agotan en su contingencia. Punto. En efecto, se pretende impulsar una lectura de la historia desde las exigencias que plantea su construcción desde los espacios más pequeños, más contingentes del presente, por una multiplicidad de sujetos, pero sin perder la perspectiva de los grandes proyectos de sociedad. Punto y coma. Proyectos que no necesariamente están verbalizados, ni menos conformando discursos estructurados, pero que implican posturas que de alguna manera contienen esa perspectiva y que debemos nosotros saber desentrañar. Desde este ángulo partimos en estos textos de la tesis de que no se puede encerrar el pensamiento en la búsqueda de universales, teóricos, racionales, desde los cuales poder hacer una previsibilidad de todo lo posible de acontecer. Punto. Consideramos que antes que una teoría general sobre la complejidad de la realidad, es necesario privilegiar el desafío de formas de pensar que trasciendan los límites de la teoría, que nos permitan dar cuenta de lo real, no como estructuras perfectamente identificables, sino como espacios de posibilidades en que los hombres van permanentemente construyendo desde diferentes opciones. Punto seguido. De ahí que el acto de pensar suponga la capacidad de colocarse entre los desafíos de las circunstancias, lo que implica pensar desde ángulos más amplios que los que suponen las funciones explicativas, estrechamente vinculada al paradigma de la justificación, lo que implica pensar desde ángulos más amplios que los que suponen estas funciones, como lo que se pretende resolver a partir de la conciencia histórica como expresión de la capacidad de organizar el pensamiento desde necesidades históricas emergentes, pero leídas estas desde una exigencia de construcción de futuro. Punto. Punto y aparte. El problema es definir lo que se entiende por proyectos en el momento actual del mundo, que se imponen con pretensiones de ser únicas, cuando se someten las formas de pensar a un conformismo que fortalece la incapacidad de reconocer alternativas claras, más que la de adaptarse, sometiéndose a modos de ser y de pensar más allá de lo que se identifica como la realidad eficaz y con validez social. Punto seguido. Se trata de colocarse ante las circunstancias de la cotidianidad de manera de rescatar cómo el sujeto enfrenta estas dificultades inerciales, las cuales pueden nacer de su propio miedo, de sus inseguridades, o de las deformaciones tecnocráticas en la construcción del conocimiento, así como por el sometimiento a formas de trabajo ceñidas a lógicas alienantes como las productivistas. Punto seguido. Se trata de recuperar el pensamiento desde más atrás de los conocimientos disciplinarios y de las expectativas asociadas
simplemente a las exigencias de un conocimiento estrictamente vinculado al rigor de la explicación. Punto y aparte. Desde esta perspectiva se busca al hombre, en el marco de la construcción del conocimiento, desde las potencialidades de su quehacer cotidiano, desde sus propias relaciones sociales, en forma que pueda ser capaz de leer las posibilidades de las situaciones dadas a partir de sus propias limitaciones históricamente condicionadas, pero abiertas a lo inédito. Punto seguido. Lo que supone colocarse más allá de aquello que lo determina y lo limita, reconociendo los espacios de creación y de construcción inéditos, más allá de lo que permite la pura razón instrumental asociada a las funciones que el orden social impone al sujeto. Punto. Aparte, en una palabra, saber pensar recuperando su autonomía, potenciando la subjetividad del hombre concreto, no como sujeto trascendental o asociado a discursos metafísicos. Punto. De ahí que se le dé rango al proceso de formación desde la propia subjetividad historizada, potenciando desde allí su condición de sujeto político, capaz de estructurar discursos de potenciación o de intervención social, no simplemente de contemplación o de constatación de lo irremediable. Punto seguido. Estamos en contra de los teleologismos inmanentes y de las metafísicas del progreso. Punto. Punto seguido. En este sentido, los trabajos que se adjuntan en este texto pueden cumplir alguna de estas funciones. Punto y aparte. En efecto, algunos de ellos plantean desafíos respecto de las formas de razonamiento, separándolas de los saberes. Punto y coma. Otros nos colocan ante el desafío de recuperar otras categorías de pensamiento excluidas del paradigma de la justificación, que son las que dominan tradicionalmente el modo de pensar asociado con la necesidad de la identidad como expresión máxima del pensamiento científico, así como con el de determinación, punto y coma. Mientras que otros nos sirven para abordar la realidad histórica como construcción propiamente tal de los hombres, no como aspectos de objetos no como un conjunto de objetos y o de estructuras. Punto. Y en este mismo sentido, los materiales sirven para abordar el problema del propio sujeto, asumiendo su capacidad de pensar y de acción, en la medida que sostenemos que concomitantemente con la construcción de conocimiento que sea pertinente para dar cuenta de realidades concretas en momentos particulares, se va dando también el proceso de autoposesión del sujeto, que entendemos como la ampliación o enriquecimiento de su propia subjetividad. Punto. En otras palabras, consideramos que las formas de organizar el pensamiento y la construcción del conocimiento permiten reconocer las funciones que éste cumple en cuanto a enriquecer la subjetividad de quien lo construye. Punto y aparte. Para todos estos efectos se ofrece una visión de conjunto de las cuestiones epistémicas que de manera particular van siendo abordadas en los distintos trabajos, de manera de procurar abordar algunos de los grandes debates del siglo párelo porque no me entiendo.
Ah, pero no importa, después yo lo... Ah, ya. A ver. De los grandes debates del siglo. De los grandes debates del siglo, de manera de dar una respuesta que en el marco en que nos hemos colocado es lo propio de una epistemología cuya premisa de razonamiento sea la conciencia histórica. Punto. Finalmente, hemos creído que, como parte de los problemas que se plantean, por no decir la mayor parte de ellos, tienen una raíz en el contexto histórico del continente, se incorpora cierta cantidad de materiales de discusión acerca de cómo entender los desafíos que plantea al pensamiento y a la construcción del conocimiento el actual contexto latinoamericano. Punto. Lo que acabo de dictar podría servir de introducción al primero de los textos. Respecto del segundo de los textos, podríamos decir lo siguiente. En este conjunto de textos que se acompañan en relación a la lectura de la historia, se pretende recuperar lo que hemos dicho acerca de las dificultades que tenemos de dar cuenta de lo que está aconteciendo, asumirlo y de saber claramente qué es lo que implica estar viviendo todos los días esos aconteceres. Punto. También supone la presentación de este texto asumir los desafíos respecto de cómo podemos organizar el pensamiento sin que quede prisionero de ningún apriorismo teórico, poniendo el énfasis en el esfuerzo del hombre de colocarse ante las circunstancias sin precipitar juicios teóricos, ni menos atrapar el pensamiento en un sistema de categoría que, pudiendo haber tenido relevancia o pertinencia en tiempos anteriores, no los tengan en el momento que estamos enfrentando. Punto. Estas dos exigencias son centrales para entender el material que se acompaña, centrado, como ya decíamos, en la lectura coyuntural de la historia. En este sentido, creo que podríamos decir dos palabras adicionales. Punto y aparte. No se trata de describir, o de explicar la realidad, sino de reconocer espacios de intervención en tanto articulaciones complejas que van conformando diferentes espacios en los que los hombres pueden reconocer posibilidades de intervención desde diferentes opciones de lectura que allí se contienen en lo que respecta al futuro. Punto seguido. Por lo mismo, la historia, la lectura de esta realidad supone un constante asumirse como sujeto, en tanto actor. Esto es reconocer el cómo y el para qué pensamos, desde qué valores y con qué grado de conciencia y de congruencia se maneja el conocimiento en lo que respecta a las prácticas que sirve este conocimiento para definir. Punto seguido. Pues lo que acontece es parte de nuestra propia responsabilidad social, pero también en alguna otra medida individual. Punto. De ahí que no podamos disociar lo que sería
un conocimiento históricamente pertinente desde momentos históricos precisos con lo que es el quehacer, no digo solo de los grupos sociales, sino de los hombres, toda vez que estamos conscientes que el quehacer de los hombres, aún por mínimo que sea, tiene en algún momento incidencia en los grandes procesos de la historia. Punto y aparte. Es la importancia del enfoque de la coyuntura, como pretendemos resumir las tesis de estos materiales, concebida la coyuntura como momentos en los que se muestran claramente lo que puede permitir orientar los procesos o darle a los procesos una determinada orientación o dirección valórica. Creemos que la historia no tiene una linealidad, sino que está más bien sometida a ciertas aleatoriedades que van a depender de la riqueza de las intervenciones de los hombres, del grado de congruencia que hay entre el conocer y los valores que le dan sentido a este conocer, pero asimismo del grado de fuerza, medible esta fuerza a partir de la capacidad de cohesión social, de la capacidad de autocrecimiento de los colectivos sociales y de cómo los individuos retroalimentan estos colectivos sociales para poder de alguna manera hacerse parte de ese quehacer que es, en definitiva, la real historia. De ahí que lo que resulta de ello como realidad objetiva no sean sino que las objetivaciones que resultan de la capacidad de los grupos humanos, desde lo más macrosocial hasta lo microsocial, incluyendo lo individual, tengan para poder darle a la realidad un determinado contenido, una determinada significación valórica. Punto y aparte. Estos desafíos son los que de alguna manera pretendemos provocar en el lector para que transforme los estímulos conceptuales que se contienen en estos trabajos en un instrumento propio de trabajo que les permita tener la debida capacidad para colocarse entre sus circunstancias y como resultado de ello claridad respecto de los horizontes de posibilidades que rodean su vida en un momento del tiempo. Punto. Hasta aquí he llegado. Bueno, esto es un primer